En contacto telefónico cuando han pasado 8 minutos de la hora 17 con un gran amigo, con un extraordinario economista. Él es director de la consultora Perspectivas Económicas, me estoy refiriendo a Luis Seco. ¿Cómo te va, Luis, querido? Silvio Sacomani te saluda, placer enorme. ¿Qué tal? Igualmente, Silvio, feliz año para vos y muchas toda felicidades, muchas gracias. Bueno, comenzamos el año con un índice de inflación del 2.9%, algo inesperado, por lo menos por los análisis y por las estimaciones que dan las consultoras privadas, entre el 2.4 y el 2.6%, y a su vez imagino que es un número que el gobierno tampoco esperaba. A mí me gustaría conocer, obviamente, en primer término, tu análisis y los motivos, los factores por los cuales tenemos una inflación del 2.9% de enero. Sí, mira, yo creo que la reacción del gobierno se nota hoy en redes, ¿no? Tratando de explicar el 2,9. Vos marcaste muy bien antes de hablar conmigo que el índice muestra una tendencia creciente, pero te quiero dar una buena noticia, porque tampoco es cuestión, siempre los números, viste, depende de lo que quieras mirar, ¿no? Sí, exacto. Que es que la inflación núcleo dio bien, o sea, la núcleo son todos los precios que no cambian ni con el clima, porque el gobierno lo decide, ¿no? No son ni los estacionarios ni los regulados. Y la núcleo que venía creciendo, igual que promedio, cayó, o sea, respecto a la medición previa, ¿no? ¿Qué dio? ¿2.6% puede ser? Sí, interrumpió su tendencia creciente, había sido 3 en diciembre. Sí. Con lo cual, que la núcleo haya caído te da abre un compás de espera por los próximos datos. Hay que saber que para adelante vamos a tener el aumento de precios regulados importantes que van a empujar el índice hacia arriba. Sí. Pero con un núcleo que empiece a marcar cierta desinflación o cierta estabilización por debajo del 3%, es muy buena noticia. El 3% de la núcleo de diciembre era muy malo, digamos, ¿no? Eso sí era una señal de alerta que a muchos de nosotros nos preocupaba. Así que esto es positivo, pero bueno, digamos, los datos se van a seguir analizando con lupa y mucho más ahora después de las controversias que terminaron con la salida del Marco Lavagna, lamentable, porque genera toda una sospecha institucional, todo el ruido, un ruido absolutamente innecesario por unas décimas, ¿no? Y termina todo pareciendo un gran capricho del presidente, esta idea de mostrar la inflación cero cuanto antes y demás, cuando en realidad todo indica de que eso no va a suceder, ¿no? A ver, entiendo bien si te digo que la ponderación de precios de los productos que hoy por hoy está haciendo el INDEC, que está llevando adelante el INDEC, ¿es obsoleta? Sí, yo diría que es casi tan obsoleta la que se usa ahora, que es la del 2004 y 2005, como la que se iba a usar, que es de 2017, 2018, o sea, digamos, claro, la nueva fórmula, la que iba a ser la nueva fórmula. Sí, o sea, son viejas, ¿no? O sea, hay consumos que no existen más, digamos, ¿no? Y que están metidos dentro del índice. Por ejemplo, ayúdame, por favor, ilumíname. No sé, un mejor ejemplo que me viene a la cabeza es la telefonía fija. Claro, bueno. O sea, ¿vos usás tu teléfono fijo? No tengo teléfono fijo directamente. Yo otro día levanté mi teléfono fijo, no tenía tono, llamo a la compañía, digo, che, no tengo teléfono fijo, no me anda. Me dice, no, pero nunca más le va a andar. ¿Cómo nunca me va a andar? No, porque ya teléfono que deja de andar, teléfono que no se arregla. Bueno, la telefonía fija está dentro del índice, qué sé yo, hay cosas de ese estilo, ¿no? Cosas viejas del 2000. Imagínate que estamos hablando 2004-2005, casi no existían los teléfonos inteligentes, o sea, claro, el consumo de internet y demás y todo era muy distinto. Compramos aires acondicionados masivamente más adelante, digo, un montón de consumos que están subestimados y otros sobreestimados en el viejo índice, pero algo parecido pasa con la canasta del 2017-2018. Lo bueno era que el INDEC está tratando de actualizarse, había un compromiso con el Fondo Monetario, había un compromiso incluso del INDEC con la sociedad y del Banco Central con la sociedad, que difundieron que a partir de este mes se iba a usar un nuevo índice, y bueno,
A mí me parece un tiro en el pie innecesario, que compromete un poco la credibilidad de las estadísticas públicas, y eso es una pena, en un contexto en el cual la credibilidad siempre es un bien escaso de un gobierno, ¿no? Sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Es más, cuando te referías al cambio de la ponderación de los productos y servicios en relación al nuevo índice de precios al consumidor que se iba a dar en este mes, vos sabés muy bien, y le recordamos a nuestros oyentes, que el jueves pasado comenzó la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional aquí en Argentina. Sí. Y no solamente hablaron de la macro, hicieron foco en la macro, en el tema de las reservas, el tema de la inflación. No. Les pidieron explicaciones al equipo económico a raíz de la suspensión de este nuevo índice, luego de la renuncia de Lavagna. Sí, bueno, yo si fuera un inversor que tengo títulos en ajustables por inflación, también le pediría explicaciones, digamos. O sea, muchos van a pedirle, quieren tener explicaciones del gobierno sobre el índice. Pero no dio ninguna el gobierno, no dio ninguna explicación. Ninguna consistente, ni sólida, ni nada que se le explica. Entonces, yo ya te digo, a veces el gobierno cae por ahí en una cosa que ha sido bastante general en Argentina, que es esta de defender un relato, una historia. Es un presidente demasiado comprometido con sus propias palabras, y un equipo económico que hace lo posible por satisfacerlo. Entonces eso genera este tipo de cosas. No sé, hay muchos ejemplos. El presidente dice la cantidad de dinero está fija, porque él sabe que en una estabilización como la que tenemos ahora, que arrancó en abril del año pasado, cuando cambió toda la política económica, la clave es que la cantidad de dinero no crezca. Ahora vos mirás los datos y la cantidad de dinero crece al 30 y pico % anual. Entonces, dice, prepará, ¿por qué necesidad tener de decirlo si es cuestión de mirar un dato? Entonces, esta cosa de confrontar datos con relato y porque se dice muchas veces lo mismo, por creer que nos van a convencer de algo que no es la verdad, o no es la realidad, sí. Me parece que conspira contra la credibilidad de un gobierno que yo diría que está haciendo las cosas bien. O sea, hoy un colega tuyo me hizo una pregunta difícil, ¿no? A ver. No es porque la tuya no sea... No, pero me interesa mucho, y al público también, obviamente. Esa pregunta difícil, me dice, pero escúcheme, no me tuteo. Escúcheme. Esto de que el gobierno persiga la inflación cero, quiera que la inflación siga bajando, ¿de qué le sirve a la gente? Y entonces esa es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque a mí me trajo un montón de fantasmas del pasado, ¿no? Es la típica pregunta que surge cuando la sociedad se empieza a cansar. El cansancio, la fatiga, el ajuste es algo muy documentado en la literatura económica. Y muchas veces aparece en estas coyunturas críticas, ¿no? Cuando vos decís, bueno, pero la actividad económica está frenada, no se consigue empleo, el salario no alcanza, empiezan los reclamos, la factura económica. Y entonces ahí digamos, lo peor que podría hacer el gobierno es, mi respuesta fue, mirá, y creo que alguna vez a vos te lo dije, la inflación es la criatura de Frankenstein. Sí. Entonces, a veces la ves ahí tranquila, y decís, che, que dejala ahí, total no se mueve, busquemos alguna vuelta por otro lado, alguna otra cosa, y un día se te desmadró y vos no sabés qué fue lo que pasó. Entonces, nosotros acá es un laboratorio muy grande Argentina de estas historias respecto de la inflación. Entonces, ¿viste? Tratar de decir, no, que el dato me muestre algo que la realidad no se percibe, es muy bueno. La realidad se impone y la gente empieza a tener ese fatiga o cansancio que hay que atender cuanto antes. Ahora, eso no significa que la prioridad número uno de la política económica no siga siendo la inflación. La disminución de la inflación, porque te destruye el poder adquisitivo y sobre todo afecta a los más pobres, sí, a la gente con menos recursos. Pero la inflación cero no se decreta, tampoco. No, por supuesto. Fuerza de voluntad. No, totalmente. Hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Entonces, ahí entra la discusión, ya vamos a una discusión de instrumentos, no de objetivos. Entonces uno dice, bueno, uno se pregunta, che, la política monetaria, lo que te decía antes, la cantidad de dinero crece al 35% anual, la inflación no se va a ir lejos de ese 35% anual.
Bueno, la política económica, cambiaria, sí, decime por favor. la política cambiaria sigue teniendo problemas, o sea, es un tipo de cambio, lo vimos este año con el turismo emisivo, cada fin de semana largo, las colas en la frontera para los tours de compras en los países vecinos. Digo, es como que hay está claro que la política cambiaria tiene esos problemas, seguimos teniendo cepo. Vos imagínate que tercer año de presidencia del gobierno de Milei, vos te decías que iba a haber cepo todavía, vos decías, no, imposible. Sí. Sin embargo, seguimos teniendo cepo. ¿Y tiene margen el gobierno para levantarlo precisamente? Tenemos cepo para las empresas. Claro. ¿Hay margen? Y Silvio, imagínate que este es un año no electoral, ¿no? O sea, ¿qué mejor año para...? O sea, este año tenés que hacer todo lo difícil, tenés que hacer la reforma, tenés que sacarte encima los vestigios que quedan del pasado, las anomalías del pasado. Fundamentalmente ya arrancamos a pasar desapercibido, porque siempre cuando en verano, viste, la mayoría no quiere escuchar nada, pero arrancó un nuevo programa económico, ¿no? Una nueva fase del viejo programa económico, la fase 4 en enero, y se perdió la posibilidad de que el gobierno dijera, bueno, arranco esta nueva fase sin cepo, con esta política cambiaria distinta, con estos objetivos. No lo hizo, o sea, mantuvo más o menos todo como está, salvo la idea de las bandas estas que se ajustan por inflación pasada, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema que está pendiente de resolver, que genera credibilidad imperfecta, se suma lo del índice del INDEC. Va a ser un año complicado donde el gobierno va a tener que manejar un poco esta incipiente, yo diría, frustración social que surge en este proceso de vuelta a la normalidad. De febrero y marzo siempre son meses difíciles, en un contexto en el cual la actividad económica está planchada de fines del primer trimestre del año pasado. Claro, yo te iba a consultar si estamos en un escenario de estanflación. Y sí, mira, 30% de inflación. Imagina, pongamos lo más fácil. De una lista de 190 países, hay 105 países que tienen menos de 2,9% de inflación en el año. Lo que nosotros tenemos en el mes, ellos lo tienen en el año. Entonces, digo, tenemos inflación alta todavía. Claro, uno la compara con lo que fue o lo que habría sido como hace el presidente. Y bueno, estamos en Disney, obviamente. Claro, pero por otro lado, digamos, la actividad económica está planchada, así que si querés llamarlo estancamiento con inflación, sí. Lo que pasa es que hay sectores que están mejor que otros, hay mucha dispersión sectorial. Siempre miramos el promedio, pero hay sectores que le va bien. Vos estás en una provincia precisamente, claro, sí, muy pujante. En una economía regional que, digamos, hay como oasis en Argentina. ¿Viste? Los sectores, yo siempre digo, cuando hablas de sectores, hablas de geografía, ¿no? Porque cada sector está ubicado geográficamente en algún lugar. Entonces vos tenés energía, generación de petróleo y gas, la parte minera, alguna que otra cuestión agroexportación, que tiene que ver con la agroexportación, pero después tenés un montón de sectores, y sobre todo los que tienen mucha presencia urbana, que son construcción, comercio e industria, que siguen deprimidos, ¿no? Más allá de algún datito que te puede dar alguna expectativa positiva en diciembre, yo lo veo básicamente estancado desde, como te decía antes, desde marzo del año pasado. Así que eso también viste, una cosa es un trimestre, otra cosa son 4 trimestres sin recuperación, y eso afecta las expectativas claramente. Sí, está claro. Ahora, una industria que es la que mejor funciona, me parece a mí, por lejos, yo lo llamo industria, es la industria financiera. Volvemos al carry trade, que es el negocio, digamos, ¿no es cierto? El gran negocio, sin lugar a dudas, por lo menos para mí. Sí, la política monetaria está generando tasas de interés bastante altas, con lo cual ese negocio de quedarse en pesos para especular con una tasa más alta en dólares rinde sus frutos, pero digamos, obviamente la producción lo sufre, ¿no? También. Lo de la industria financiera, yo te diría, ahora gana menos plata que antes. Pasa que nadie lo decía, cuanto más alta la inflación,
mayor es el margen que tiene la industria financiera, ¿no? El banco, no es lo que pasa es que ahora, bueno, ganan los inversores en pesos, para que precisamente haya todavía algo de atractivo por tener activos en pesos. Ahora, eso es todo un sistema que hay que ver cuáles son sus costos y sus beneficios. El gobierno dice, yo con esto me aseguro esta tasa de inflación. Con otra configuración de política económica no lo sé, y entonces se queda con esto. Ahora, obviamente, política económica es básicamente un balanceo de riesgo, ¿no? Y como dice Juan Carlos de Pablo, el que tiene los zapatos del traje de presidente puesto es el que decide qué riesgo correr y qué riesgo no correr. Y ahí no nos podemos meter mucho, esa es una decisión estrictamente política. Ahora, lo que yo digo es que esa decisión política trae consecuencias económicas que vos no podés dejar de mirar por mucho tiempo, ¿no? En algún momento la sociedad te empieza a decir, te empieza a levantar la mano y decir, che, mira, acá tenemos un tema, ¿no? Y habrá que ver cómo el gobierno reacciona frente a esa probable demanda social creciente si la economía no termina de recuperarse rápidamente. No, totalmente. Ahora, con respecto al tema que vos me mencionaste, un dato que yo no conocía, 35% de incremento de la base monetaria, ¿entendí bien? Sí, así es. Bien, esto es por emisión, obviamente. Bueno, la base monetaria puede estar creciendo también porque hay demanda de pesos, ¿no? No todo te genera inflación. Ahora, a ver, ilustrame al respecto. Claro, yendo a lo que usualmente plantea el presidente como el origen monetario de la inflación, que es bastante documentada en todas partes, o sea que le damos la razón al presidente en eso. Claramente no está fija la cantidad de dinero, entonces el presidente dice, cada vez que fíjate, basta con ir a cualquiera de sus discursos, cualquiera de sus últimos discursos o entrevistas, dice, desde que fijamos la cantidad de dinero, entonces vos mirás y no está fija. Entonces inventaron un concepto que se llama base monetaria amplia, que está un poco más fija que la base monetaria, pero digamos, de nuevo, es tratar de acomodar los números al relato presidencial. Entonces, con cantidad de dinero creciendo a esa tasa, uno sabe que hay convalidación, digamos, inflacionaria. En un país con memoria inflacionaria, con inercias, vos tenés esta tasa de inflación que cuesta tanto bajar. ¿Qué es inercia inflacionaria? Inercia inflacionaria cuando uno mira su precio y ve que los demás aumentaron más que el de uno, y el de uno dice, che, vamos a aumentar el nuestro también, ¿no? Nos quedamos atrás, nos quedamos cortos. Entonces, como que todos los meses tenemos algún reajuste de precio relativo que lleva a que la inercia no se termine de eliminar por completo. Entonces, ¿cómo frenás la inercia del cuajo? Que el gobierno lo hizo, frenando la emisión. Ahora todavía tenés una emisión, más que emisión si querés llamarlo incremento nominal de la cantidad de dinero, porque en realidad hoy el gobierno no todos los meses se emite para financiar el fisco, porque el fisco tiene superávit. Pero ahí, déjame contarte algo que sí, es importante para que me entiendas mejor toda la película. En abril del año pasado, algo que pasó medio desapercibido, fue que el Banco Central, con el gobierno de Milei, le transfirió al Tesoro 12 billones de pesos. Sí. Para poner en perspectiva, 12 es un 12 con al lado 12 ceros, 12 ¿no? ceros, claro. 12 billones, 12 ceros. Esos 12 billones de pesos son más o menos el gasto del fisco en un mes, normal, de gasto. Se lo transfiere. El gobierno, cuando saltamos los economistas, decían, che, estás emitiendo. El gobierno dijo, no, lo voy a dejar depositado en el Banco Central porque no quiero emitir, no quiero convalidar más inflación. Perfecto. Al principio lo dejó, pero claro, ¿te acordás de esa época en que había que pagar bonos que vencían y no se renovaban? Exacto. Lo que se llamó el desmantelamiento de las LEFI. Después vino que hubo que comprar dólares para pagar la deuda externa. Bueno, todo eso hizo que eso se usara. Hoy de hecho, si no se hubieran usado parte de esos 12 billones, el gobierno va a tener 3.000 millones de pesos depositados en el Banco Central y estaría en menos, ¿sí? 9.000. Entonces, se usaron. O sea, se emitió
y esa emisión se usó. ¿Dónde quedó? Y quedó dando vueltas esa emisión. En lo que yo te decía que es la cantidad de dinero. Entonces, claro. El tema es que vos tenés, ahora yo hoy acabo de escribir una nota para mi cliente diciendo, bueno, habrá otra cosa parecida el próximo abril, ¿qué no podemos esperar? Porque la gente te pregunta, che, ¿sigue la desinflación? No sigue. Bueno, depende de un montón de cosas. Una cosa clave es esta, o sea, el Tesoro ya sé que está quedando sin depósitos en el Banco Central, o sea, se está quedando sin capital de trabajo. Bueno, el Tesoro, ¿qué va a hacer? Le va a decir al Central, bueno, hagamos lo mismo que el año pasado, no lo va a hacer. Y eso depende mucho de la inflación futura. Entonces, todavía hay cuestiones que resolver para que la política monetaria y la política cambiaria sean absolutamente consistentes con una tasa de inflación que empiece con 0 como quiere Milei, porque si no, no la vamos a tener y va a haber frustración también por ese lado. Lo peor que nos pasaría, ¿no? Que tengamos frustración por el lado de la actividad económica y frustración por el lado de la inflación. Así que yo creo que no habría que prometer cosas que son difíciles de cumplir. Sí, y hoy estás al tanto, seguramente, que se reunieron, almorzaron el presidente Milei, el ministro de Economía y Toto Caputo y el presidente del Central en Olivos, ¿sí? Bueno, y todo esto antes del anuncio o por lo menos antes de que se diera a conocer el número de inflación, ¿sí? El porcentaje de inflación del índice de precios del consumidor, Bausili, no me salía el nombre del presidente del Banco Central. Bueno, lo cierto es que en un posteo de X, ¿sí? Sostienen desde el gobierno que va a haber novedades, ¿sí? Que va a haber anuncios en las próximas horas. ¿Qué tipo de anuncios puede llegar a haber? Sin pedirte futurología, ¿no es cierto? Yo entiendo que el gobierno no esperaba un dato inflacionario de esta magnitud. Si bien como nos comentabas con antelación, el gran dato es que la inflación núcleo haya descendido del 3 al 2.6%. Sí, pero ¿qué medidas son las esperables por parte del gobierno? Mira, el gobierno va a querer retomar la iniciativa, ¿no? Me parece que un elemento que va a tratar de usar es la aprobación por lo menos el trámite parlamentario positivo de la reforma de la organización laboral en el Senado. Y puede ser que desde el Ministerio de Economía y el Banco Central también lo intenten, ¿no? Es un gobierno muy reactivo, ¿no? O sea, es como que entran así en lagunas de complacencia y cada tanto dice, bueno, vamos a reaccionar porque salen datos que no me gustaron. El presidente supongo que también juega a eso con el equipo, entonces le dice, che, hagan algo, retomen la iniciativa. De hecho, hubo varios tweets, no solo ese, sino tratando de justificar la inflación. Sí, estoy leyendo uno de Toto Caputo, ¿sí? Sí, donde marca varios ítems y el último sostiene que el programa económico tiene como pilares fundamentales, que todos lo sabemos, el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, ¿sí? Que bueno, parecería ser que no sería tan así, ¿no es cierto? Y la recapitalización del Banco Central, y que esto va a permitir que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país, obviamente por primera vez en más de 2 décadas. Esto es lo que sostiene Caputo, el ministro de Economía. ¿Cómo apreciás cómo ponderás esta frase de Caputo? Son las típicas frases que vienen después de un dato que les pegó en la línea de flotación. Uh-huh. Es como no le cayó, no le cae bien este dato. Supongo que capaz que con la otra ponderación daba arriba de 3, casi como una oferta en el 11 porteño, ¿no? Es decir, 2.9 no es lo mismo que 3. No, está claro. Bueno, en Cava dio 3.1, si mal no recuerdo. No, dio 3.06. 3.06. Bien. Te estoy jodiendo. Pero,
Pero, digamos, me parece que viste, tienen que salir a argumentar. Y lo de habrá novedades, es un buen año para hacer cosas, ¿no? Es un electoral. Yo creo que levantar el cepo sería la gran novedad para arrancar el año, ¿no? Daría una señal incluso acorde con lo que le pide el fondo, una señal que le esperan muchos inversores, porque no hay una anomalía más fuerte que el cepo. A mí viene un inversor del exterior y me dice, ¿cómo está la Argentina? No, bla, 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 bla. Che, pero tiene cepo todavía. Bueno, empezás a mirar para otro lado, porque decís, che, tenés razón, o sea, como un país normal que le va bien no tiene cepo. No, obviamente. Es inexplicable el cepo. Así que sí, yo diría que la gran novedad sería esa, que tiene que retomar la iniciativa, no me cabe duda. Bien, Luis, muy, muy claro como siempre y me encanta escucharte. Te agradezco mucho que me hayas acompañado aquí en la Cocina de las Noticias. Siempre un placer enorme. Un placer, como siempre, Silvio. Hasta pronto. Fuerte abrazo, hasta pronto, Luis. Por fin nos pudimos comunicar. Por fin nos pudimos comunicar. Dios mío. Sí, arrancamos bien el año. Arrancamos con todo el año. Que tengas un muy feliz año y prontamente vamos a estar en contacto nuevamente, ¿sí? Igualmente. Gran abrazo. Hasta luego, gracias. Lo escuchabas a Luis Seco, economista.